Una parábola es una función que tiene la siguiente forma. Siempre tiene un polinomio que sería de segundo grado como máximo, y esta sería la parábola más sencilla. La tenemos tanto hacia arriba como si le cambiamos el signo hacia abajo. Bien, para comenzar, decir que la parábola siempre tiene esta forma, siempre tiene la misma forma, y lo que le podemos hacer es transformaciones. Bien, vamos a empezar con una de las más sencillas, que es la traslación vertical. La traslación vertical consiste en una función parabólica o en cualquier otra función en añadirle a la función f de x un valor constante cualquiera. En este caso nuestra f de x sería x cuadrado, pues vamos a sumarle un valor, yo voy a llamarle k. Bien, ahora ese valor k, pues yo tengo aquí una forma de controlarlo, ¿vale? Y voy a darle, en este caso voy a empezar en el valor 0. Si k vale 0, tenemos la misma función que anteriormente. Ahora bien, si yo le sumo 1, le añado que esto vale 1, que k vale 1, me he trasladado, si os dais cuenta, 1 hacia arriba. ¿Cómo voy a observar dentro de una parábola el desplazamiento vertical? Pues siempre tengo que atender al vértice. El vértice siempre me va a indicar qué traslación estoy recibiendo. Por ejemplo, si ahora decido que la k valga menos 2, por ejemplo, el vértice empezó estando en el 0, 0. Ahora estoy en el 0 menos 2, me he desplazado 2 hacia abajo. Es decir, siempre la función va a indicarme el traslado vertical sumando o restando un valor constante a la función completa. Vamos ahora con la traslación hacia la derecha o hacia la izquierda. Para hacer una traslación hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que tengo que hacer es añadirle a la x, a la incógnita, un valor, una constante. En este caso, nuestra función es y igual a x cuadrado, pues yo para añadirle cualquier valor a la incógnita solamente, tendría que añadirle aquí un valor de, voy a poner otra vez, k. Es decir, a la incógnita en concreto le voy a añadir un valor k. Ahora bien, lo voy a colocar en el 0, que es donde estábamos, y la traslación horizontal es que si yo le sumo valores hacia la derecha, es decir, si por ejemplo k vale 1, volvemos a fijarnos en el vértice se ha ido una unidad hacia atrás. Es decir, yo le añado una constante positiva y me vuelve hacia la izquierda. Sin embargo, si le añado, por ejemplo, menos 2, lo que ha pasado es que la función se ha desplazado hacia la derecha. ¿Cuánto? Pues 2 unidades, atendiendo siempre al vértice. Vamos ahora con los reflejos. Los reflejos no es más que la rotación de la función con respecto a un eje de simetría. En este caso normalmente tenemos 2. Vamos allá. Vamos a señalar primero nuestra línea del eje x, que es la morada que veis aquí. Vamos a hacer un reflejo de la función y igual a x cuadrado con respecto a esta línea morada. Lo único que vamos a hacer es que esta u pase a ser una u aquí abajo. ¿Cómo se hace eso? Simplemente para hacer un reflejo sobre el eje horizontal, sobre el eje x, tenemos que hacer que toda la función cambie su signo. Es decir, multiplicamos por menos 1 toda la función. Y como veis, la línea negra sería el reflejo de nuestra parábola. ¿Qué es lo que le va a pasar a la nueva función, al reflejo? Que si os dais cuenta, por ejemplo, el menos 1, 1 se convierte en el menos 1, menos 1. ¿Qué pasa? Que se mantienen las x iguales, es decir, todas las x son exactamente iguales, pero lo que cambia es el signo positivo pasa a ser negativo de la y. Es decir, hemos hecho exactamente eso. A todo el resultado, a toda la función, le hemos puesto un signo menos. Vamos a hacer ahora el reflejo sobre el eje y. Para hacer el reflejo vertical o el reflejo sobre el eje vertical y, lo que necesitamos es, bueno, he cambiado la función de la parábola porque ya veremos ahora el por qué no he utilizado la anterior, que también se puede hacer pero no tiene mucho sentido, y vamos a ello. Lo primero que hay que hacer, como habéis visto aquí, yo ya he señalado con una línea verde el eje vertical, y lo que voy a hacer ahora es rotar sobre esta línea verde, voy a rotar la parábola. Entonces, donde esté el 2 va a aparecer el menos 2, donde esté el 1 va a aparecer el menos 1, es decir, vamos a trasladarlo todo hacia la izquierda. Bien, para eso lo único que tenemos que hacer, si nos damos cuenta, es que no van a cambiar las i's, siempre va a valer lo mismo, es decir, el 1 en x va a pasar a menos 1 en
x, pero la altura va a seguir siendo 1. Entonces, como podéis observar, lo único que hay que hacer es cambiar el signo de la x. Donde haya una x, la cambiamos por menos x. En este caso lo voy a poner así con paréntesis para que se vea más claro. Todo al cuadrado. Lo único que he hecho es cambiar el signo de donde estén las x, exclusivamente las x. Y si nos damos cuenta, la negra es un reflejo sobre el eje vertical. Bien, si nos damos cuenta, voy a eliminar estas de aquí y voy a hacer una nueva, que es la que teníamos antes, igual a x cuadrado. Pues si os fijáis, si hago una rotación sobre el eje vertical, lo único que voy a hacer es darle la vuelta, pero no va a tener mucho sentido, fijaros. Y igual, ahora a todas las x le cambio el signo y se me queda igual. Es decir, por eso no hemos utilizado la básica, la y igual a x cuadrado, para realizar este reflejo vertical. Vamos ahora con los estiramientos y estrechamientos verticales y horizontales. Para hacer un estiramiento vertical, lo único que hay que hacer es multiplicar toda la función por un valor k. Entonces lo único que voy a hacer yo en esta función es multiplicar por un valor k. Por ejemplo, s. Y fijaros, cuando el valor k vale 1, pues se queda la función exactamente igual. Vamos a ver qué pasa si lo multiplico por 2. Si lo multiplico por 2, fijaros, lo que ha pasado es que se ha estrechado, se ha estirado o se ha estrechado. Vamos a entender qué significa estirar o estrechar. Si yo aumento el valor de la y, lo que estoy haciendo es un estiramiento vertical, es decir, estoy estirando hacia arriba la función. Vale, ¿esto qué significa? Pues vamos a mirar un punto cualquiera, por ejemplo el punto 1, 1. Vale, el punto 1, 1 está aquí. Cuando le haga un estiramiento de 2 vertical, fijaros, el 1 pasa a valer 2, pasa a valer el doble. ¿Qué significa? Que las i's las hemos hecho más grandes. Hemos hecho un estiramiento vertical. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa estiramiento vertical. Sin embargo, también podemos hacer una contracción vertical, que sería darle valores a la k entre 0 y 1. Vamos a probar. Lo dejamos otra vez en el 1 y pues vamos a fijarnos en este punto en concreto, el 1, 1. Bien, voy a reducirlo, voy a ponerlo en 0,5. Ahora el 1, fijaros, vale 0,5. Lo he contraído verticalmente, es decir, he hecho a la i más pequeña. ¿De acuerdo? Eso sería un estiramiento vertical o una contracción vertical, hacer más grande o más pequeña la i. Vamos ahora con el estiramiento o contracción horizontal. Para hacer el estiramiento o contracción horizontal, lo que tenemos que ver es que todo lo que tenga una incógnita se multiplique por un factor k. Es decir, antes, para hacer el estiramiento o contracción vertical, hemos multiplicado toda la función por k. En este caso, solo vamos a multiplicar por k la incógnita. Si nos damos cuenta, la x está elevada al cuadrado, pues multiplicaré la k, la incógnita, por la x, todo al cuadrado. Solamente tengo que multiplicar lo que tenga x, no toda la función. Y nos acabaría dando una cosa así. Bien, igual que en el estiramiento o contracción vertical nos hemos fijado en la altura de la y, ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en qué les pasa a las x, ¿de acuerdo? Bien, vamos a fijarnos en el punto 1, 1. El punto 1, 1 pues tiene como x 1 y como altura 1. Vamos a hacer que la k valga, por ejemplo, 2. Vamos a hacer una contracción de k igual a 2. Bien, como he dicho antes, lo que nos vamos a fijar ahora es en las i's. Y la i igual a 1 se ha quedado aquí. Bien, si nos damos cuenta, la i igual a 1 nos corresponde a la x igual a 0,5. ¿Qué pasa? Que aquí lo que ha pasado es que al incrementar el valor de k, hemos sufrido una contracción horizontal. ¿De cuánto? Pues en este caso de 1/2. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado por 2. Bien, si yo hubiese querido multiplicar, por ejemplo, por 4, pues fijaros, ahora el valor de 1 lo que vale es aproximadamente, aquí lo tenemos, 0,25, que significa que todas las x se han reducido dividiéndose entre 4. ¿De acuerdo? Eso sería una contracción horizontal. Bien, si queremos un estiramiento horizontal, lo que debemos hacer es multiplicar por valores entre 0 y 1. Vamos a ello.
Vamos a intentar multiplicar, por ejemplo, por un factor 0,5. Pues vamos a poner aquí un 0,5. Ahí. ¿Qué le pasa al 1 de altura? Que ahora tiene como x 2, es decir, he intentado multiplicar por un medio, todas las x se van a multiplicar automáticamente por 2, van a ser el doble. Si, por ejemplo, hiciese 0, pues por ejemplo 0,7 o 0,75, voy a poner mejor, 0,75, si nos damos cuenta, lo que vale 1 ahora vale 1,33 aproximadamente. Ahí está, 1,33. ¿Qué sería? Pues multiplicar por 4 tercios el valor de 1, que sería una multiplicación. Esto sería un estiramiento horizontal, es decir, estamos haciendo que las x cada vez valgan más tamaño que el anterior. Bien, hemos atendido a los valores básicos de traslaciones, estiramientos y reflejos. Vamos ahora a hacerlo con otro tipo de funciones o con unas funciones un poco más grandes que no sean solo la x cuadrado. Vamos a probar y vamos a poner, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 1. Bien, si procedemos a hacerle un traslado vertical, pues lo único que tenemos que hacer es añadirle aquí un más k. Vale, y simplemente si lo dejamos en 0, está la que hemos visto antes y pues si le añadimos más k sube hacia arriba y si le quitamos k o si le damos valores negativos acá vamos hacia abajo, traslado vertical. Bien, vamos a hacer ahora, en vez de un traslado vertical, un traslado horizontal. Como hemos dicho antes, tenemos que sumar o restar a todas las x. Por tanto, a esta x le voy a sumar un valor k. Y también a esta x le voy a sumar un valor k. Bien, si esto lo dejo pues donde estaba, en el 0, volvemos a la función donde estaba y bueno, pues si aumento k iré hacia la izquierda, si disminuyo k iré hacia la derecha. Si aumento k iré hacia la derecha, hacia la izquierda, y si disminuyo k iré hacia la izquierda. Eso sería una traslación horizontal. Vamos ahora con los reflejos. Bien, el reflejo, si yo quería un reflejo, voy a quitar todo esto, que no me hace falta. Si yo quiero un reflejo sobre el eje horizontal, bueno, voy a dibujar el eje horizontal, que sería esta función, la azul, y lo único que debo hacer es multiplicar toda la función, toda entera, por menos 1. Si os dais cuenta, acabo de hacer el reflejo. Si le quito el menos estoy aquí, si le meto el menos estoy aquí. Y lo que le pasa a todas las x es que se mantienen en su posición y las y cambian todas de signo. Todos los positivos pasan a negativo y viceversa. Vamos a hacer ahora entonces un giro hacia la derecha o una rotación o un reflejo sobre el eje y. Para eso lo único que tenemos que hacer es cambiar de signo cada una de las x. Y cada una de las x significa ponerle un menos a cada una de las x independientemente. Más 1. Bien, si nos damos cuenta, voy a dibujar el eje del medio, que sería esa línea negra. Lo único que hemos hecho es que la línea roja la hemos girado con respecto a esta línea negra para obtener el nuevo reflejo sobre el eje y, ¿vale? Y si nos damos cuenta, las alturas, por ejemplo, el menos 2 sigue teniendo un 1 y el 2 sigue teniendo un 1. Lo único que hemos hecho que es, igual que en el vertical, en el reflejo sobre el eje X cambiaba el signo de la Y, aquí lo que cambia es el signo de la X. Vamos ahora con las contracciones verticales y los estiramientos verticales. Bien, para hacer un estiramiento vertical o una contracción vertical, lo único que tengo que hacer es multiplicar todo por un factor k. Y ya está. Si k vale 1 estamos así. Si aumento k, lo que va a pasar es que cada i va a incrementar su valor. Voy a recibir un estiramiento vertical. Fijaros, cada vez me voy haciendo más y más y más estrecho porque estoy estirando los valores. Vamos a coger un valor de referencia, por ejemplo el 0,1. Bien, y voy a incrementar esto, por ejemplo, a factor 2. ¿Qué es lo que le ha pasado a la i que debería estar en el 1? Pues que ahora vale 2. El 0 ha pasado de tener 0,1 a tener 0,2. Ha incrementado al doble su i. Ha recibido un estiramiento vertical.
Si quiero una contracción vertical, pues vamos a reducirlo a 0,5, por ejemplo. Es decir, se puede reducir más o menos, es decir, entre 0 y el 1 hay infinitos valores. Bien, pues vamos a darle, por ejemplo, valor 0,5, que no se come las comas esto. Y bueno, pues 0,5, ¿qué ha pasado? Que lo que debería valer 0,1, que era lo que había aquí, ahora vale 0,05. ¿Qué significa? Que se ha reducido a la mitad, hemos recibido una contracción vertical. Vamos ahora con los estiramientos y contracciones horizontales. Para los estiramientos y contracciones horizontales, lo único que tenemos que hacer es multiplicar cada una de las x por un valor k. Por ejemplo, así y así. Bien, si k vale 1 lo dejamos igual, y si incrementamos k, lo que vamos a reducir, ¿qué es? Vamos a probar. Pasamos de 1 a 2, ¿vale? Vamos a coger de referencia, como siempre, un valor cualquiera. Por ejemplo, el menos 2, 1. Vamos a incrementar esto en 2. ¿Qué es lo que ha pasado? Que para lo que debería estar en el 2, menos 2, 1, ahora está en el menos 1, 1. Todas las x se han reducido a la mitad. Ahora lo que debería de valer de altura 1 vale menos 1, es decir, la x ha pasado de menos 2 a menos 1, se ha contraído de forma horizontal. Las x se han hecho cada vez más pequeñas. Bien, si por ejemplo reduzco a 0,5, ¿qué es lo que he hecho? Un estiramiento horizontal. ¿Por qué? Porque nuestro punto de referencia, que era el menos 2, 1, ahora ha pasado a ser menos 4, 1. Significa que se ha incrementado en el doble. Significa que hemos aumentado las x. Es entonces un estiramiento horizontal. Esto sería más o menos todos los indicativos de traslados, reflejos y estiramientos dentro de la parábola.